3 años, algo por el estilo, Israel tuvo 4 gobiernos diferentes. Es que la elección en Israel es muy parecida a la elección en Inglaterra. Es un sistema parlamentario. No es como en los países latinoamericanos o incluso en los Estados Unidos, donde se elige a un presidente, se elige un Congreso y hay también el tercer poder, el poder judicial. En Israel, el poder ejecutivo en realidad está representado por el líder del Congreso, que se llama Knesset en Israel. O sea, en Israel uno vota por los partidos que tienen sus representantes, que son los miembros de la Knesset. Ellos, a su vez, entre ellos mismos, eligen a su líder, y ese líder se convierte en el primer ministro, y el primer ministro es el jefe de gobierno. Resulta que ningún partido político logra tener más de 60 escaños en la Knesset. Eso quiere decir de que hay que formar alianzas con otros partidos. El partido mayoritario en este momento se llama Likud. El líder de ese partido es Netanyahu, Benjamín Netanyahu, que en este momento ya se ha convertido en el primer ministro de Israel. Pero tiene que hacer alianzas con otros partidos, porque de otra manera no tendría los suficientes votos en la Knesset para poder gobernar, para poder legislar, para sacar nuevas leyes, para las políticas que quiere seguir. Bueno, el mundo de la izquierda, un poquito a lo mejor del centro, lo que antes se llamaba Labor, está muy en contra de él. Consideran de que el señor, dado que tiene algunos juicios pendientes por cosas que, según algunos, tienen poca importancia, según otros, son muy importantes, porque un líder de un país no debería tener ningún pecado. Recuerdo, no sé si les conté en épocas anteriores, cuentan de que había un ministro venezolano, creo, y yo no sé si es verdad, pero es aleccionador de todas maneras el relato. Llegó a la ciudad de Miami con un maletín en el aeropuerto y al revisarlo por alguna razón se dieron cuenta que tenía 200 millones de dólares en efectivo en ese maletín. Bueno, lo detuvieron porque no declaró esa suma. Pero el gobierno intervino y finalmente lo regresaron a Caracas. Sus amigos, desde luego, le dijeron: mira, idiota, ¿qué hiciste? Si querías sacar el dinero, ¿por qué no lo sacaste poco a poco? Bueno, él respondió: es lo que estaba haciendo. O sea, 200 millones de dólares. O sea, no es el robo más grande que hay en un país como en Venezuela. Ahí se habla de billones de dólares que se han robado a través de los últimos años de la dictadura. En Israel es algo totalmente diferente. Yo recuerdo que la esposa del que luego fue primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, cuando él era embajador en Washington, en una época cuando a los israelíes les estaba prohibido tener una cuenta en moneda extranjera. Bueno, la señora aparentemente vio vista por un reportero salir de un banco. Entonces el reportero, muy vivo, muy inteligente, entró al banco y le dice ahí a un señor: mire, yo le debo a la esposa del señor Rabin, yo le debo a ella $100 y no la encuentro. Entonces lo que quisiera es, para salir de la deuda, simplemente depositarlo en su cuenta. Usted me da un recibo y así tengo pruebas de que le pagué los $100. Bueno, el señor le dice: ¿cómo no? Puso $100, le dieron un recibo con el número de la cuenta de la señora. Así tuvo un comprobante que la señora tenía una cuenta en dólares cuando estaba prohibido tenerlo fuera de Israel. ¿Cuánto dinero tenía esa señora? Creo que tenía alrededor de $10,000 en la cuenta, que para muchos es una suma muy importante, pero para otros no es el fin del mundo. No se trata aquí de millones, de billones de dólares. Sin embargo,
fue un escándalo enorme que lo manchó desde luego porque había desobedecido la ley. Bueno, hay cosas no mucho peores en el caso de Netanyahu, pero de todas maneras son juicios y el centro, la izquierda, no quiere nada con él. Es que lamentablemente yo creo que en el mundo estamos juzgando a la gente como que pertenecen a cierto grupo. Tú eres de izquierda, tú eres de derecha. En las universidades, por ejemplo, en Estados Unidos, en muchos lugares, a personas que tienen ciertas ideas ni siquiera les permiten hablar. Y después del todo, una universidad debería ser un intercambio de ideas. Todo el mundo tiene derecho a expresarse. Tú debes de juzgar si te parece correcto lo que está diciendo el Señor o no. Pero sin embargo, juzgamos las cosas, las generalizamos en lugar de mirar al individuo. Yo recuerdo muchos años atrás el finado Menachem Begin, que llegó a ser primer ministro de Israel. Él en realidad era un guerrillero originalmente. Él fue el jefe de algo que se llamó Irgun Tzva'i Leumi, en contra de los ingleses que estaban gobernando la tierra de Israel, lo que era entonces la Gran Palestina. Ellos habían recibido el mandato de la Liga de las Naciones. Pero no es que Inglaterra haya, en algún momento, los ingleses hayan vivido en la tierra de Israel. Fue un mandato de la Liga de las Naciones. Entonces ellos ocupaban Israel. Era un cuerpo de ocupación extraño a la tierra de Israel. Y Menachem Begin era el jefe de uno de los grupos que luchaba contra eso. Y eso fue actos de terror contra los que ellos consideraban invasores extraños, que nada tiene que ver con la tierra prometida, que son los ingleses que estaban gobernando Israel en aquel entonces. Bueno, él tenía esos antecedentes, un hombre de derecha. Cuando llegó a ser primer ministro, y yo recuerdo, creo que ya empecé diciendo, de que una vez estuvo en mi casa, cuando él era miembro de la Knesset, o sea, era un congresista, Haver Knesset se llama en hebreo, miembro de la Knesset, miembro del Congreso de Israel. Recuerdo de que en aquel momento estaba con su esposa, un viernes en la noche cenando en mi casa, estaba en una visita en Israel, y cuando él estaba fuera de Israel, aunque no era un hombre practicante 100% de la tradición judía, cuando estaba fuera de Israel observaba todas las leyes porque consideraba de que él era representante del Estado de Israel y por lo tanto él debería de atenerse a todas las leyes del pueblo judío, de la tradición judía. Entonces cenaba en mi casa, no tenía creo que ni sueño de llegar a ser primer ministro, pero la política es tal de que una semana puede ser una eternidad en el mundo político, eventualmente llegó a ser primer ministro. Bueno, ¿qué hizo Menachem Begin? Fue un extremista como primer ministro. Menachem Begin hizo la paz con Egipto. No es que invadió Egipto, no es que le hizo la guerra. Hizo la paz con Egipto, un paso sumamente importante. Hoy en día hay un movimiento que se llama The Abraham Accords, donde Israel está llegando a un entendimiento político también con varios países árabes, los Emiratos, Bahrein, con Marruecos. O sea, es una época diferente, porque por muchos años se había alegado de que el problema palestino con los israelíes era fundamental, y si no resolvías ese problema, no habría ningún entendimiento con ningún otro país, y eso ha cambiado. Últimamente, a lo mejor han visto el ex embajador de los Estados Unidos en Israel, David Friedman, escribió un libro que se llama Sledgehammer. Uno de sus consejeros, Aryeh Lightstone, escribió otro libro. Jason Greenblatt escribió otro libro. Jared Kushner, que es el yerno del presidente Trump, que también fue parte de ese equipo, que llegaron a materializar bajo las instrucciones del presidente Trump, llegaron a materializar esos acuerdos que se llaman Abraham Accords. Él también escribió un libro. Cada uno memoria de cómo se logró eso. Eso no fue tan fácil. Sin embargo, uno ve de que
en el mundo de la izquierda, incluso en el mundo judío, donde muchísimos judíos en los Estados Unidos simpatizan con la izquierda, con el Partido Demócrata, no aprecian lo que se ha logrado. Ese presidente Trump, bueno, uno lo puede juzgar, depende desde qué prisma uno lo ve. Tiene sus bemoles como todos los líderes que hay en el mundo, pero en el caso judío, para Israel, reconoció de que Israel tiene el gobierno sobre las alturas del Golán y trasladó la embajada de los Estados Unidos que estaba en Tel Aviv a la ciudad capital, a Jerusalén. Y hay que tener en cuenta de que el Congreso de los Estados Unidos años atrás reconoció a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, pero no era obligante para el Ejecutivo actuar de esa manera. Casi todos los candidatos a la presidencia americana, cuando se reunían, cuando eran candidatos con la comunidad judía, prometían de que Jerusalén es la capital eterna, pero cuando llegaban al poder no hacían nada. El primer presidente en hacerlo últimamente fue Trump. O sea que para el pueblo judío, para el Estado de Israel, fue extraordinario. Sin embargo, gran parte de la comunidad judía americana no quiere reconocer eso. ¿Por qué no lo quiere reconocer? Yo me temo de que nos metemos en una corriente. O sea, nos identificamos de centro, de izquierda, de derecha, y luego tenemos que seguir todas las políticas de ese grupo, en lugar de analizar individualmente cada hecho, en lugar de tener opinión independiente. No hace mucho, cuando finalmente fue elegido en estas últimas elecciones Benjamín Netanyahu su partido obtuvo el mayor número de escaños y logró formar un gobierno aunándose a otros partidos más pequeños, y él es el primer ministro de Israel antes de tomar posesión todavía. Hay un escritor muy importante que se llama Thomas Friedman en el New York Times. Él ha escrito sobre el Medio Oriente, es un gran conocedor del Medio Oriente. Él escribió un artículo terrible de que se está terminando la democracia en Israel si la derecha llega, juzgando al gobierno aún antes de empezar. Bueno, él tiene sus razonamientos. No quiero decir, el hombre no es loco, el hombre es sumamente inteligente, pero uno se pone en una estructura, en un cajón que lo obliga a pensar de cierta manera, sin darle chance al gobierno para ver cómo va a actuar. Así que lo primero que quiero señalar es que lamentablemente muchas veces nos colocamos en una situación por unos prejuicios anteriores, en lugar de juzgar independientemente lo que está sucediendo en el momento. Yo creo que hay una gran resistencia a cambios. Yo tengo un miembro de mi familia. Si es que vamos a hacer cualquier cambio, que sea para bien o para mal, inmediatamente hay una reacción totalmente negativa. Estoy acostumbrado a esto y cualquier cosa nueva, aunque sea mejor, de alguna manera la rechazo porque estoy acostumbrado a ciertas cosas. Y uno tiene miedo a lo nuevo. Lo viejo ya conozco. Conozco cuáles son sus virtudes, sé cuáles son sus fallas, así que más o menos me voy a acomodar. Viene algo nuevo, todavía no sé qué es lo que va a pasar. Así que la resistencia a un gobierno nuevo, especialmente un gobierno que tiende hacia la derecha, y yo estoy acostumbrado a ir a la izquierda. No olvidemos de que Israel en realidad empezó esa última etapa, la etapa que estamos viviendo ahora, hacia fines de del siglo XIX, cuando muchos judíos de Polonia, de Rusia, muchos con ideas socialistas, se fueron a Israel a poblarla. O sea, por un lado tienes a Teodoro Herzl, quien, un hombre extraordinario, visionario, él concibió la idea de un Estado de Israel, al igual que otros estados en el mundo, le dio un empuje político sumamente importante, pero quienes realmente poblaron, crearon Israel fueron esos grupos que a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, llegaron a Israel, se encontraron con pantanos, se encontraron con un desierto. Uno tiene que leer lo que
algunos visitantes a Israel en el siglo XIX dijeron, abandonada totalmente, un lugar desértico donde no crece nada, por siglos no se hizo nada en la tierra de Israel, hasta que vinieron estos pioneros y ellos convirtieron realmente a un desierto en un jardín. Esa es la realidad. Recuerdo en una oportunidad, y a lo mejor se lo mencioné ya también, fui de Jerusalén al norte de Israel en un avión de un solo motor. No sé si yo me montaría nuevamente en un avión de hélice de un solo motor, pero en aquel entonces, bueno, más joven, más aventurero, recuerdo, eran un avión que tenía para 4 pasajeros. Mirabas por la ventanilla al lado derecho, veías Jordania. Al lado izquierdo estaba Israel. Jordania, marrón, desierto. Al lado izquierdo, Israel, verde. No puedes decir de que Israel tiene un clima diferente a Jordania. Lo que los separa es el río Jordán. ¿Y cuál es el tamaño de Israel? Es un tamaño minúsculo. Realmente, si uno mira el mapa del mundo, en un globo, por ejemplo, que puedes tener en tu casa, la palabra Israel no cabe en el tamaño que tiene físico en ese globo que tú puedes tener en la biblioteca de tu casa. Porque estamos hablando de un territorio mínimo. O sea que Jordania e Israel en realidad eran parte de la misma Palestina. Solamente que el gobierno británico decidió dividirla y formar Transjordania, que eventualmente se convirtió en Jordania, pero antes era una sola Palestina, era esa tierra. Tiene el mismo clima. No es que aquí hay 10 grados menos cero y en el otro hay 80 grados. No es como los Estados Unidos, que es un continente, donde tú puedes tener el norte con mucho frío, el sur con calor en el mismo país. Eso no es así. O sea que Israel, cuando yo vi marrón por un lado y verde por el otro lado, era la mano humana que había cambiado ese aspecto. Entonces, aquellos pioneros que vinieron entonces también tenían ideas socialistas, venían de opresión y simpatizaron mucho, por ejemplo, con la Revolución Rusa, etcétera, con la idea de que todos somos iguales, etcétera, etcétera. E Israel fue creada bajo ese modelo también. Ahí había los kibutzim, o sea, unos lugares donde todo el mundo cooperaba juntos, nadie tenía propiedad privada, pero a la larga eso no funcionó. El ser humano necesita incentivos, necesita pensar de que si trabajo más voy a tener más, porque si todo el mundo recibe lo mismo, sin tomar en cuenta tu profesión, sin tomar en cuenta tu apego al trabajo, eventualmente uno deja de trabajar. Si es que trabajo más, no produzco más. Si trabajo menos, recibo lo mismo. Lamentablemente somos los seres humanos, somos así. Ojalá fuera diferente, ojalá fuera igual para todo el mundo. No digo que no, pero la naturaleza humana es lo que es y lamentablemente eso no funciona. De tal manera que Israel se ha ido convirtiendo en algo diferente. Y uno de los artífices más importantes fue este Benjamín Netanyahu. ¿Ustedes saben cuál es el problema fundamental de Israel? El problema fundamental de Israel es existencial. Es el único país en el mundo que otros quieren destruir. Es el único país miembro de las Naciones Unidas que no está seguro si amanecerá mañana como un Estado independiente, porque hay quienes quieren destruirlo. Entonces, el problema número 1 para Israel es seguridad. Entre los diferentes partidos en Israel hay, desde luego, opiniones diversas, cómo atacar ciertos problemas sociales, de empleo, de construcción, de comunicaciones, de política. Pero hay una cosa a la cual todos están unidos, que es la defensa. Defensa es número 1. Nunca puedes dejar la guardia. Benjamín Netanyahu ha escrito un libro que se llama Bibi, que es en realidad su autobiografía, donde por primera vez me di cuenta de la familia de donde él proviene, de los ideales de su padre, que era un gran historiador también, pero era un gran sionista también. Fue a los Estados Unidos, dio discursos, promovió muchas cosas. Hay muchos detalles en ese libro
Todavía no he leído una crítica que diga de que hay mentiras en ese libro. Bueno, Benjamín Netanyahu nació en Israel, pero se educó mucho en los Estados Unidos también. Fue a universidades muy destacadas, MIT. Él es un egresado de MIT. Él tiene una visión totalmente diferente y él dice lo siguiente: seguridad es nuestra preocupación número uno, porque tenemos que existir. Eso es lo número uno. Pero para tener seguridad tienes que tener armamento, tienes que tener instrumentos. Para poder adquirir esos tienes que tener dinero. Entonces tú tienes que tener una economía fuerte para poder sustentar los elementos necesarios para asegurar la seguridad de Israel. Bueno, es una revolución económica en Israel en años anteriores y muy importante para Israel. O sea, uno no debe de me estoy confundiendo. Caracterizar a esa persona de que ya que es de derecha tiene tales y tales atributos. No, todo lo contrario. Israel es un país sumamente diferente y yo creo que además hay que darle tiempo al tiempo. Vamos a ver qué es lo que quieren hacer. Se quiere cambiar, por ejemplo, el poder judicial en Israel. La manera de constituir una Corte Suprema en Israel que tiene muchísimo poder. Mire, en Israel hay 3 poderes. Hay un ejecutivo, hay un legislativo, aunque el ejecutivo y el legislativo están un poquito mezclados porque el primer ministro viene del legislativo, y hay el poder judicial, que es sumamente importante, que ha tomado decisiones, que han cambiado leyes, etcétera, sumamente importante. ¿Cómo se elige, cómo se designa al Poder Judicial, la Corte Suprema de Israel? 3 jueces de la Corte Suprema ponen candidatos. 2 miembros del gremio de abogados ponen 2 candidatos. Creo que la Knesset misma pone 2 candidatos. Y no sé, hay 9 candidatos. De ahí ellos seleccionan. No es una elección popular. Y quieren cambiar eso. Quieren hacerlo lo que ellos consideran más democrático, y que desde luego la oposición considera. Estamos terminando con la democracia en Israel. ¿Cómo se elige la Corte Suprema en los Estados Unidos, por ejemplo? El presidente de los Estados Unidos designa un candidato como miembro de la Corte Suprema. Ese candidato tiene que presentarse ante el Congreso y el Congreso tiene que aprobar la designación del presidente. El Congreso, en última instancia, quien decide si es que el candidato del presidente va a ser miembro de la Corte Suprema o no. O sea, ¿quién es el Congreso? Los representantes de todo el pueblo americano. Ellos fueron elegidos por el pueblo americano, al igual que el presidente también. O sea, no es de que un grupo muy particular de repente designa algo. ¿Quién eligió, por ejemplo, a Jomenei, que es el líder supremo de Irán? Hay un grupo de notables, no sé cuántos, que deciden. Esa no es ninguna votación popular. De alguna manera no expresa necesariamente el deseo del pueblo. Entonces, el cambio que se quiere hacer en Israel, no sé si se justifica o no. Pero tampoco es el fin de la democracia. Estoy dando el ejemplo de los Estados Unidos. Nadie cree que Estados Unidos no es un país democrático, aún el presente. Claro que lo es. Y sin embargo, la Corte de Justicia, los miembros de la Corte de Justicia son designados de manera diferente. Entonces, yo creo que hay temor por el cambio. En lugar de ver, vamos a ver cómo funciona, desde un principio hay oposición. A lo mejor eso es bueno, porque el hecho de que hay oposición le obliga a uno a aclarar su posición, a argumentar porque quiero, y yo creo que hablando, conversando, se van construyendo nuevos conceptos hacia dónde debe de ir la sociedad. Por último, creo que hay un punto fundamental. ¿Cuál es la característica del Estado de Israel?
¿Es un Estado democrático como todos los otros estados o es algo diferente también? Bueno, en Israel dicen algunos de que Israel es un Estado judío democrático, pero es un Estado judío, es el Estado del pueblo judío. Por un lado, eso molesta un poco. Debería ser igual para todo el mundo. Pero si tú consideras la historia del pueblo judío, si tú consideras los siglos de persecución, de tortura, de asesinato, de genocidio de una tercera parte del pueblo judío, tú sabes de qué eso ocurrió, porque no había un Estado judío. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Entebbe? Ahí falleció el hermano Jonathan de Bibi Netanyahu. Él fue quien lideró esa misión para rescatar a judíos que estaban siendo segregados en Uganda a miles de kilómetros de Israel por ser judíos. Él murió en esa expedición. Creo que hubo 2 muertos. Él fue uno de ellos porque en Israel el teniente, el capitán, no envía a la tropa. Él le dice a la tropa, sígueme. Él va primero. Y él lamentablemente falleció en esa operación. Pero eso demostró de que habiendo un Estado de Israel, el único que se preocupó por defender al judío, por ser judío, fue el Estado de Israel. Lamentablemente se está cambiando un poquito en el mundo. Yo tengo parientes que viven en diferentes ciudades en los Estados Unidos. Ustedes saben que en Nueva York, muchas veces es una ciudad judía, porque hay una presencia judía importante. Como uno de los enemigos le llama Jaimitown, demasiados judíos en la ciudad de Nueva York. Ustedes saben que últimamente hay muchos que no utilizan la kipá cuando van por la calle, porque ya han habido muchos incidentes donde de repente un grupito de jóvenes lo ataca sin ninguna razón, solamente por llevar la kipá. O sea, el antisemitismo de alguna manera está resurgiendo. O sea que Israel, para el pueblo judío, representa algo muy importante, porque el pueblo judío no es igual a los otros pueblos, porque se lo ha atacado muchísimo durante décadas, durante siglos, durante milenios, se ha atacado al pueblo judío. Por eso, muy importante que... ¿Cuál es el día de descanso en los Estados Unidos? Domingo. ¿Cuál es el día de descanso en Israel? Es sábado. Porque la Biblia dice de que el 7º día vas a descansar. Fíjate en cualquier calendario gregoriano que puedes tener, domingo es el primer día, sábado es el 7º día. Muchos judíos en Israel no son observantes, pero sin embargo tú quieres que las festividades reflejen la tradición judía. Yo recuerdo de que estuve en Cuba y tuve que enseñar a los cubanos que el 25 de diciembre es una fecha importante, que es para el mundo cristiano el día del nacimiento del fundador eventualmente el fundador del cristianismo. Jesús, aunque Jesús durante su vida no fue cristiano porque no existía todavía el cristianismo, es recién después de su muerte. Pero en todos los países latinos, el 25 de diciembre es un día feriado. Bueno, en Israel no lo es. En una oportunidad ya les dije, ¿qué es un hogar? Un hogar es un lugar donde no te pueden negar entrada. Israel es el hogar del pueblo judío, donde a un judío no se le puede negar entrada. Bueno, esa es discriminación. Bueno, esa es la naturaleza del Estado. Pero eso no quiere decir que si tú estás en Israel, que no tienes los mismos derechos que todo judío que vive en Israel. Así que mi mensaje básicamente es el siguiente. Hay finalmente un nuevo gobierno en el Estado de Israel. Vamos a darle un chance, vamos a ver qué es lo que hace. Tenemos tiempo para la crítica, a lo mejor lo vamos a criticar porque está haciendo cosas alocadas que no son beneficiosas para la sociedad, pero a lo mejor está haciendo cosas importantes para el pueblo judío. De todas maneras, lo que tiene que observar siempre es que la defensa, la integridad de Israel, que es acechada a todo momento, sea constante y que mañana nos levantemos en la mañana en la seguridad que tal como el sol sale por el este, así también en el este se encuentra el Estado de Israel.